En una noche que cambiaría todo, una mesera descubriría que la venganza más dulce no se sirve fría, se sirve con la verdad. Lo que Ricardo Balmont no sabía era que algunas heridas nunca sanan, y que el pasado siempre encuentra la manera de cobrar sus deudas. El restaurante Casa Esperanza nunca había presenciado una escena tan impactante. Ricardo Balmont, el magnate financiero más temido de la ciudad, acababa de recibir la bofetada metafórica más devastadora de su vida. Y no vino de un rival empresarial ni de un competidor millonario. Vino de una mesera, Camila Herrera. Con sus manos temblorosas pero su mirada firme como el acero, acababa de hacer algo que nadie en 30 años se había atrevido a hacer: poner a Ricardo Balmont en su lugar. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cada cliente, cada mesero, cada cocinero había dejado de respirar. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?, le dijo Camila, su voz quebrándose pero manteniendo una dignidad que Ricardo jamás había poseído, a pesar de todos sus millones. Que crees que el dinero te da el derecho de destrozar la vida de las personas. Ricardo, por primera vez en décadas, no tenía palabras. Sus ojos, acostumbrados a intimidar a directores de bancos y presidentes de corporaciones, parpadearon confundidos ante esta mujer que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena. La historia había comenzado días después, cuando Ricardo decidió celebrar la adquisición de su empresa número 42. Como siempre, eligió el restaurante más exclusivo de la ciudad para demostrar su poder. Lorenzo Pacheco, el dueño de Casa Esperanza, había construido su negocio con amor y dedicación durante años después, creando un lugar donde las familias trabajadoras podían permitirse una comida especial ocasionalmente. Esa noche, Ricardo llegó con su séquito habitual: 3 ejecutivos aduladores que reían de sus chistes malos y una secretaria que tomaba notas de cada capricho. Pero algo era diferente. Su hija Sara no había venido. Weeks después de su última pelea familiar, ella había decidido trabajar como voluntaria en un centro comunitario, rechazando el estilo de vida que su padre representaba. Camila trabajaba doble turno esa noche. Su hijo pequeño, Miguel, había necesitado medicamentos que el seguro no cubría, y cada propina extra significaba la diferencia entre pagar las medicinas o la renta. A sus 26 años, había aprendido que la dignidad no se mendiga, se gana con trabajo honesto, sin importar lo difícil que sea. Cuando Ricardo se sentó en su mesa habitual, comenzó inmediatamente con su ritual de humillación. Era su forma retorcida de sentirse superior. Encontrar defectos inexistentes en el servicio, criticar la temperatura de la comida antes de probarla, hacer que los meseros corrieran en círculos para satisfacer demandas absurdas. «Esta mesa está sucia», mintió, pasando su dedo por una superficie inmaculada. «¿Cómo esperan que gente de mi calibre cene en condiciones tan deplorables?». Camila respiró profundo y trajo un paño nuevo, limpiando meticulosamente una mesa que ya brillaba. Ricardo sonrió con sadismo, disfrutando el poder que ejercía sobre alguien que no podía defenderse. O eso creía. «El agua tiene sabor extraño», declaró después, aunque el restaurante servía agua filtrada de la mejor calidad. «Tráeme otra jarra. Y que esté perfectamente fría, no tibia como esta basura». Los otros clientes comenzaron a susurrar, algunos sintiéndose incómodos con la crueldad gratuita que presenciaban. Pero Ricardo alimentaba su ego con cada humillación, sin darse cuenta de que estaba cavando su propia tumba social. Camila regresó con la nueva jarra, sus movimientos precisos, pero sus ojos comenzando a brillar con una mezcla de lágrimas contenidas y furia creciente. Había soportado clientes difíciles antes, pero nunca alguien tan deliberadamente cruel. «Ahora la carne está demasiado cocida», siguió Ricardo, cortando un pedazo de su filete que estaba exactamente en el punto que había ordenado. ¿Acaso el chef aprendió a cocinar en la calle? Esto es inaceptable. La mentira fue la gota que derramó el vaso. Camila conocía personalmente al chef, Roberto, quien había trabajado en los mejores restaurantes de Europa antes de unirse a Casa Esperanza. Era un maestro de su oficio, y ese filete estaba preparado a la perfección. Pero no fue solo la mentira lo que quebró algo dentro de Camila. Fue la risa cruel de Ricardo cuando vio una lágrima rodar por su mejilla. Se estaba divirtiendo con su dolor. «Mira, hasta llora», le dijo a sus ejecutivos,
quienes sonrieron incómodos. Supongo que algunas personas simplemente no están hechas para trabajar con gente de clase. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Camila sintió una fuerza que no sabía que poseía. No era solo por ella. Era por cada trabajador que había sido humillado por gente como Ricardo. Era por su hijo, que merecía un mundo donde la bondad valiera más que el dinero. Era por la injusticia de un sistema donde alguien podía comprar el derecho a destrozar la dignidad ajena. Se irguió completamente. Sus lágrimas se detuvieron, y por primera vez en la noche, miró directamente a los ojos de Ricardo Valmont. «Señor», dijo con una voz que hizo que todo el restaurante guardara silencio, «usted puede tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que jamás podrá comprar». Ricardo levantó una ceja, más divertido que preocupado. «¿Y qué sería eso, querida?». La respuesta de Camila resonó como un trueno en la noche silenciosa. La capacidad de mirar a sus propios hijos a los ojos y ver respeto en lugar de vergüenza. El rostro de Ricardo palideció instantáneamente, porque Camila había dado en el clavo de su mayor dolor. Sara no solo lo había abandonado, sino que le había dicho exactamente por qué. No podía soportar la clase de hombre que su padre se había convertido. Pero Camila no había terminado. Con una valentía que sorprendió hasta a ella misma, continuó. «He estado observándolo toda la noche. ¿Y sabe qué veo? No veo a un hombre exitoso. Veo a alguien tan vacío por dentro que necesita lastimar a otros para sentirse completo. Veo a alguien tan solo que paga por tener gente a su alrededor que pretenda que le importa». El silencio era sepulcral. Cada persona en el restaurante había dejado de comer, de hablar, incluso de respirar. Ricardo Valmont, el hombre que había hecho llorar a directores ejecutivos y había destruido empresas familiares sin pestañear, estaba siendo diseccionado emocionalmente por una mesera. «Usted cree que su dinero lo hace superior», siguió Camila, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Pero yo trabajo 2 empleos para mantener a mi hijo. Llego a casa cansada pero feliz de besarlo. Buenas noches. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió esa felicidad genuina? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se alegró de verdad de verlo llegar a casa?» Las lágrimas ahora rodaban libremente por las mejillas de Camila, pero no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de liberación. Durante años después, había guardado silencio ante la injusticia, había aceptado el maltrato de gente que se creía superior, pero no más. «Mi hijo me mira como si fuera su heroína», continuó, su voz quebrándose con emoción pura, «porque trabajo honestamente para darle lo que necesita, porque le enseño que la bondad vale más que cualquier cuenta bancaria». «¿Sus hijos piensan que usted es su héroe, señor Valmont?». Ricardo intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta, porque la verdad era devastadora. Sara no solo no lo veía como un héroe, sino que había confesado que se avergonzaba de llevar su apellido. Lorenzo Pacheco, desde detrás de la barra, observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Conocía a Camila desde que había comenzado a trabajar allí, semanas después de que su esposo la abandonara con un bebé. Había visto cómo luchaba cada día, cómo nunca perdía la sonrisa a pesar de las dificultades, y ahora la veía encontrar una fuerza que ni ella sabía que poseía. Los ejecutivos que acompañaban a Ricardo intercambiaron miradas nerviosas. Nunca habían visto a su jefe sin palabras. El hombre que dictaba el destino de miles de empleados estaba siendo reducido al silencio por alguien que ni siquiera figuraba en sus escalas sociales. Pero Camila guardaba su golpe más devastador para el final. «¿Sabe qué es lo más triste de todo?», preguntó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Que usted tiene recursos para cambiar vidas, para hacer del mundo un lugar mejor, pero elige usarlos para convertirse en el tipo de persona que hace que otros deseen que no existiera». El impacto de esas palabras fue como un sismo emocional. Ricardo sintió como si hubiera recibido un golpe físico, porque en su cabeza resonaba la voz de Sara, diciéndole algo muy similar la última vez que habían hablado. «Papá, tienes el poder de hacer tanto bien en el mundo, pero prefieres ser la razón por la que la gente pierde la fe en la humanidad». Los murmullos comenzaron a elevarse entre los otros comensales. Algunos aplaudían silenciosamente la valentía de Camila. Otros grababan discretamente la escena, sabiendo que presenciaban algo extraordinario. Un hombre mayor, desde una mesa cercana, asintió con aprobación,
recordando probablemente momentos en los que él también había enfrentado injusticias similares. Ricardo finalmente encontró su voz, pero sonó ronca, quebrada. Tú no sabes nada sobre mi vida. Camila sonrió con una tristeza infinita. Sé más de lo que cree, porque veo el resultado de sus decisiones cada noche cuando llego a casa. Veo madres que han perdido sus trabajos por reestructuraciones que usted ordena. Veo familias que pierden sus casas por políticas bancarias que usted diseña. Veo las consecuencias humanas de sus números en hojas de cálculo. La revelación golpeó como un rayo. Camila no era solo una mesera cualquiera. Su conocimiento sobre las operaciones de Ricardo era demasiado específico, demasiado preciso. Había algo más en esta confrontación, algo que Ricardo no podía comprender completamente. ¿Quién diablos eres tú?, susurró, su arrogancia siendo reemplazada por una inquietud creciente. Camila respiró profundo, preparándose para una revelación que cambiaría todo. Soy alguien que conoce muy bien su empresa, señor Valmont, porque mi esposo trabajaba para usted. El color desapareció completamente del rostro de Ricardo. Sus ejecutivos se enderezaron en sus asientos, sintiendo que la atmósfera había cambiado drásticamente. Trabajaba, repitió Ricardo, sus ojos entrecerrándose mientras su mente comenzaba a procesar las implicaciones. Miguel Herrera, dijo Camila, observando cómo el reconocimiento aparecía lentamente en los ojos de Ricardo. Su ingeniero financiero jefe, el que perdió la vida hace 3 años después de que usted lo obligara a falsificar números para ocultar pérdidas millonarias. El nombre de Miguel Herrera cayó sobre el restaurante como una bomba de silencio. Ricardo Valmont sintió que el mundo se detenía a su alrededor, que cada sonido se apagaba, excepto el eco de esas 2 palabras que lo transportaron inmediatamente a una de las noches más oscuras de su carrera empresarial. Miguel Herrera. El ingeniero brillante que había confiado en él. El hombre que había creído en la visión de la empresa hasta el final. El mismo que había saltado desde el edificio corporativo de Valmont Industries una noche lluviosa de hace 3 años, dejando atrás una carta que Ricardo había intentado enterrar junto con su conciencia. No, susurró Ricardo, su voz quebrándose por primera vez en décadas. No puede ser. Pero Camila no había terminado. Sus ojos, ahora llenos de una mezcla devastadora de dolor y determinación, se clavaron en los de él como dagas de fuego. Cada persona en el restaurante se había convertido en testigo de algo que trascendía una simple confrontación entre cliente y empleada. ¿Lo recuerda ahora?, preguntó Camila, su voz temblando, pero manteniéndose firme. ¿Recuerda al hombre que trabajó 15 horas diarias durante 5 años para hacer crecer su imperio? ¿Al que sacrificó tiempo con su familia para cumplir con sus demandas imposibles? Ricardo se aferró al borde de la mesa, sintiendo que sus piernas se convertían en gelatina. Los ejecutivos que lo acompañaban intercambiaron miradas de pánico. Nunca habían visto a su jefe tan vulnerable, tan completamente desarmado por simples palabras. Lorenzo Pacheco, desde detrás de la barra, observaba la escena con una mezcla de fascinación y horror. Conocía fragmentos de la historia de Camila, pero nunca había imaginado que su dolor tenía raíces tan profundas. Ahora entendía por qué ella trabajaba con una determinación casi sobrehumana, por qué nunca se quejaba de las horas extra, por qué a veces lo encontraba llorando silenciosamente en el almacén después de servir a ciertos tipos de clientes ricos. Miguel me hablaba de usted todas las noches, continuó Camila, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, pero su voz ganando fuerza con cada confesión. Me decía que había encontrado al jefe perfecto, alguien que valoraba la excelencia, la honestidad, la dedicación. Me decía que finalmente había encontrado una empresa donde podría construir un futuro para nosotros. Las palabras golpeaban a Ricardo como puñetazos directos al alma. Recordaba perfectamente a Miguel, siempre el primero en llegar, el último en irse, el único que se atrevía a cuestionar sus decisiones cuando algo no parecía ético, el único empleado que lo había hecho sentir orgulloso de liderar una empresa con valores. Él creía en usted, siguió Camila, su dolor transformándose en una furia controlada pero devastadora. Cuando los números no cuadraban en el proyecto de expansión internacional, cuando los auditores comenzaron a hacer preguntas incómodas, Miguel vino a usted buscando orientación. ¿Recuerda lo que le dijo? Ricardo cerró los ojos,
intentando bloquear los recuerdos que se agolpaban como una avalancha. Pero la voz de Camila lo trajo de vuelta a esa oficina, a esa conversación que había marcado el comienzo del fin. Le dijo que encontrara una manera de hacer que los números funcionaran, continuó Camila, cada palabra cargada de una acusación que resonaba en el aire como sentencia judicial. No importaba cómo, solo que funcionaran. Y Miguel, que confiaba tanto en usted, que creía que tenía una buena razón para pedirle eso, comenzó a manipular los informes financieros. Los murmullos en el restaurante se intensificaron. Varios comensales habían comenzado a grabar discretamente la conversación, sabiendo instintivamente que presenciaban algo histórico. Una confesión pública que podría derribar a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Al principio fueron pequeños ajustes, siguió Camila, su narrativa adquiriendo el ritmo de alguien que había ensayado estas palabras en su mente miles de veces durante años. Números que se movían de una columna a otra. Fechas que se modificaban para encajar en diferentes periodos fiscales. Miguel pensaba que era temporal, que usted tenía un plan maestro que él no podía ver. Ricardo sintió náuseas. Recordaba cada detalle de esos meses, cada decisión que había tomado para salvar su empresa de una crisis financiera que habría acabado con todo lo que había construido. Pero nunca había pensado en las consecuencias humanas de sus órdenes. Pero las mentiras crecieron, continuó Camila, su voz ahora cargada de una ira que había estado hirviendo durante 3 largos años. Y Miguel comenzó a darse cuenta de que no estaba ayudando a resolver una crisis temporal. Estaba ayudando a construir una estafa masiva que defraudaría a miles de inversionistas. El silencio en el restaurante era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Cada persona presente sabía que estaba presenciando la caída de un titán, no a través de una batalla empresarial o un escándalo financiero, sino a través de la verdad más pura y devastadora. Vino a casa una noche, semanas después de que Miguel cumpliera 2 años. Siguió Camila, su voz quebrándose al mencionar a su hijo. Estaba pálido, tembloroso. Me dijo que había descubierto la magnitud real de lo que estaba pasando, que los números falsos no solo ocultaban pérdidas, sino que estaban siendo usados para atraer nuevos inversionistas que perderían todo su dinero. Ricardo intentó hablar, pero Camila lo detuvo con una mirada que podría haber derretido acero. Le dije que fuera a las autoridades, continuó. Le dije que dijera la verdad, que cooperara con los investigadores. Pero Miguel me miró con esos ojos que yo amaba tanto y me dijo, Camila, mi amor, Ricardo Valmont no es solo mi jefe, es mi amigo. Tiene que haber una explicación. Tiene que haber una manera de arreglar esto sin destruir la empresa donde tantas familias trabajan. Las lágrimas ahora caían como cascadas por el rostro de Camila, pero su voz permanecía firme, implacable en su búsqueda de justicia emocional. Así que Miguel volvió a usted una vez más, siguió. Le dijo que sabía la verdad completa sobre los números falsificados. Le dijo que quería ayudarlo a encontrar una solución legal, ética. ¿Recuerda lo que le respondió, señor Valmont? Ricardo estaba temblando visiblemente ahora. Sus ejecutivos habían dejado de pretender que todo estaba bien. Uno de ellos ya estaba enviando mensajes discretos, probablemente alertando al departamento legal de la empresa. Le dijo que si hablaba con alguien sobre lo que sabía, no solo perdería su trabajo, continuó Camila, su voz adquiriendo un tono de acusación que hizo que varios comensales se estremecieran. Le dijo que se aseguraría de que nunca pudiera trabajar en finanzas de nuevo. Le dijo que destruiría su reputación profesional y que nos dejaría en la ruina. La revelación cayó como un mazo sobre la mesa. Ricardo recordaba esa conversación perfectamente. Había estado desesperado, aterrorizado por la posibilidad de que todo su imperio se desmoronara. Pero ahora, viendo el dolor en los ojos de Camila, se daba cuenta en el que se había convertido. Miguel vino a casa esa noche completamente roto, continuó Camila, su relato adquiriendo la intensidad de una confesión final. Me dijo que estaba atrapado, que si hablaba, nos condenaría a la pobreza, pero que si seguía callado, sería cómplice de robar el futuro de miles de familias. Lorenzo se acercó discretamente, colocando una mano protectora en el hombro de Camila. Había visto empleados quebrarse bajo presión antes, pero nunca había presenciado algo tan crudo, tan devastadoramente honesto como lo que estaba viendo esa noche.
Durante semanas después, Miguel no durmió, siguió Camila. Se levantaba en las madrugadas y lo encontraba sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos. Se estaba consumiendo por dentro. El hombre honesto, ético, que me había enamorado, se estaba muriendo lentamente por el peso de un secreto que lo estaba matando. Ricardo cerró los ojos, recordando esos últimos días de Miguel en la oficina. Su empleado más confiable había comenzado a verse demacrado, nervioso, como un hombre perseguido por demonios internos. Pero Ricardo había estado tan consumido por salvar su propia piel que no había prestado atención a las señales de alarma. La última noche, susurró Camila, su voz ahora apenas audible, pero cargada de un dolor tan profundo que cada persona en el restaurante se inclinó hacia adelante para escuchar. Miguel me despertó a las 3 de la mañana. Me abrazó como si fuera la última vez. Me dijo que me amaba, que amaba a Miguel más que a su propia vida y que iba a hacer lo correcto. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los sonidos de la cocina se habían detenido. El personal completo del restaurante había salido para escuchar, formando un semicírculo de testigos silenciosos de una confesión que estaba cambiando vidas en tiempo real. Pensé que significaba que iba a confesar todo a las autoridades, continuó Camila, las lágrimas ahora cayendo en un torrente imparable. Pensé que finalmente había encontrado el valor para hacer lo que sabía que era correcto, sin importar las consecuencias personales. Ricardo sintió que su corazón se detenía, sabiendo exactamente hacia dónde se dirigía el relato de Camila. Pero Miguel encontró una tercera opción, susurró ella. Una manera de protegernos de su venganza, y al mismo tiempo de asegurarse de que nunca más pudiera usar a otro empleado honesto para encubrir sus crímenes. La realización golpeó a Ricardo como un rayo. Miguel no había ido a las autoridades. No había confesado la verdad a los investigadores. Había elegido una salida que protegería a su familia y al mismo tiempo enviaría un mensaje que Ricardo nunca había querido escuchar. Se fue a las 6 de la mañana, dijo Camila, su voz ahora convertida en un susurro desgarrador que atravesó el alma de cada persona presente. Dejó una carta explicando todo. Los números falsificados, las amenazas, la presión psicológica, todo. Ricardo se desplomó en su silla, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Recordaba esa mañana como si hubiera sido ayer. La llamada de la policía, la investigación, los reporteros. Había logrado hacer que la carta desapareciera antes de que llegara a los medios. Había pagado sobornos para que el caso se cerrara por presiones laborales generales. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, preguntó Camila, mirándolo directamente a los ojos, con una intensidad que lo hizo temblar. Que Miguel murió creyendo que usted era su amigo. Que hasta el último momento esperaba que hubiera una explicación, una justificación para lo que le había pedido hacer. La revelación final llegó como un tsunami emocional, pero yo sí leí la carta completa antes de que desapareciera misteriosamente de la estación de policía, y sé que Miguel no perdió la vida por culpa o vergüenza, pero sí porque descubrió que usted nunca lo consideró un amigo. Para usted, él era solo otra herramienta desechable. La confesión de Camila había transformado el restaurante Casa Esperanza en el epicentro de una tormenta emocional que estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. En los minutos que siguieron a la devastadora revelación sobre Miguel Herrera, algo extraordinario comenzó a suceder. Los teléfonos de los comensales se activaron como luciérnagas en la oscuridad. Videos. Docenas de videos desde diferentes ángulos capturando cada palabra, cada lágrima, cada momento de la confrontación más impactante que la ciudad había presenciado en décadas. En cuestión de minutos, hashtags como Justicia para Miguel y para Camila Ricardo comenzaron a trending en las redes sociales. Pero Ricardo Valmont no sabía nada de eso aún. Estaba demasiado ocupado lidiando con el colapso emocional más grande de su vida adulta. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. El hombre que había construido un imperio financiero basado en su capacidad para mantener la compostura bajo presión, ahora parecía un niño perdido en medio de una pesadilla. La carta, susurró finalmente, su voz apenas audible. ¿Qué decía exactamente la carta? Camila lo miró con una mezcla de dolor y determinación que hizo que el aire mismo pareciera más denso. Lorenzo se acercó más, colocando discretamente un vaso de agua frente a ella,
reconociendo que su empleada estaba a punto de enfrentar la parte más difícil de su confesión. Miguel escribió cada detalle, comenzó Camila, su voz adquiriendo una cadencia que sonaba como si estuviera leyendo directamente del documento. Cada reunión donde usted le pidió que alterara números. Cada amenaza que recibió cuando intentó cuestionarlo. Cada noche que llegó a casa destrozado porque sabía que estaba traicionando todo en lo que creía. Ricardo cerró los ojos, sintiendo que cada palabra era como una puñalada directa a su conciencia. Recordaba vívidamente haber pagado una fortuna para hacer desaparecer esa carta, pero nunca había considerado que alguien más podría haber tenido acceso a ella. Pero lo más devastador, continuó Camila, no fueron los detalles de la corrupción. Fue la parte personal. Miguel escribió sobre cómo usted solía invitarlo a cenar con su familia, cómo hablaban de sus sueños, sus metas, sus hijos, cómo él creía genuinamente que había encontrado no solo un jefe, sino un mentor y un amigo. La revelación golpeó a Ricardo como si hubiera recibido un golpe físico. Recordaba esas cenas perfectamente. Miguel había sido más que un empleado. Había sido el hermano menor que nunca tuvo, el hijo profesional del que se sentía orgulloso. La traición no había sido solo profesional, había sido profundamente personal. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió con un estruendo que hizo que todos se sobresaltaran. Una figura familiar irrumpió en el local. Sara Valmont, la hija rebelde de Ricardo, seguida de cerca por un hombre mayor vestido con un abrigo oscuro y una expresión que podría haber intimidado a criminales endurecidos. «Papá», dijo Sara, su voz cargada de una mezcla explosiva de decepción y furia. «¿Es cierto lo que están diciendo en las redes sociales?» Ricardo miró a su hija con confusión, sin comprender de qué hablaba. Pero el hombre que la acompañaba se adelantó, mostrando una placa que hizo que el color desapareciera completamente del rostro del magnate financiero. «Detective Carlos Morales», se presentó con una voz que resonó como una sentencia judicial. «Vengo siguiendo algunos videos muy interesantes que han comenzado a circular en Internet. Videos sobre una conversación que involucra el caso de Miguel Herrera, un caso que oficialmente se cerró hace 3 años. La atmósfera en el restaurante cambió instantáneamente. Los murmullos se intensificaron, y varios comensales comenzaron a intercambiar miradas significativas. Sabían instintivamente que estaban presenciando no solo una confrontación emocional, sino potencialmente el comienzo de una investigación criminal que podría cambiar el panorama corporativo de la ciudad. Camila miró al detective con una mezcla de esperanza y terror. Durante años después de la muerte de Miguel, había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, se daba cuenta de que no estaba preparada para las implicaciones de lo que había desencadenado. «Detective», dijo con voz temblorosa, «yo tengo información sobre ese caso». Sara se acercó a Camila con una expresión de profundo respeto y curiosidad. A sus 24 años, había dedicado su vida a trabajar con familias afectadas por injusticias corporativas, pero nunca había imaginado que su propio padre podría estar en el centro de una tragedia tan devastadora. «¿Usted es la esposa de Miguel Herrera?», preguntó Sara, su voz cargada de una emoción que sorprendió incluso a su padre. Camila asintió, observando cómo Sara procesaba la información. La joven había estado investigando casos relacionados con presión laboral para su trabajo en el centro comunitario, y el nombre de Miguel Herrera había aparecido repetidamente en sus archivos como un caso sospechoso que nunca había sido investigado adecuadamente. «Señora Herrera», dijo el detective Morales, sacando una pequeña grabadora digital, «¿estaría dispuesta a repetir oficialmente lo que acaba de decir aquí? Porque tengo razones para creer que el caso de su esposo fue cerrado prematuramente debido a influencias externas». Ricardo se puso de pie bruscamente, sus instintos de supervivencia finalmente activándose después del shock inicial. «No van a convertir mi restaurante en una estación de policía», intervino Lorenzo, sorprendiendo a todos con su firmeza. «Pero, detective, si necesita un lugar privado para hablar con la señora Herrera, mi oficina está disponible». El detective asintió con aprobación, pero Sara tenía otras ideas. «No», dijo con una determinación que hizo eco de la valentía que Camila había mostrado minutos antes. «Si esta conversación va a suceder, debería ser aquí, frente a testigos, porque mi padre ha pasado demasiados años escondiendo la verdad detrás de puertas cerradas y abogados caros». Ricardo miró a su hija con una expresión de shock
y traición que habría sido cómica si la situación no fuera tan devastadoramente seria. Sara, tú no entiendes las complejidades de... ¿Las complejidades de qué, papá?, lo interrumpió Sara, su voz elevándose con una pasión que hizo que todos los presentes se dieran cuenta de que estaban presenciando no solo la confrontación entre Camila y Ricardo, sino también la ruptura final entre padre e hija. ¿Las complejidades de manipular a empleados honestos para que cometan fraude? ¿Las complejidades de amenazar familias trabajadoras? ¿Las complejidades de hacer que una carta de despedida desaparezca misteriosamente de una investigación policial? La última acusación cayó como una bomba en el silencio del restaurante. El detective Morales se enderezó inmediatamente, sus ojos enfocándose en Ricardo con una intensidad láser. ¿Cómo sabe usted sobre la carta desaparecida?, preguntó el detective, dirigiéndose a Sara. Sara respiró profundo antes de responder, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría su relación con su padre para siempre. Porque encontré copias de documentos en el estudio de mi padre. Correspondencia con abogados, recibos de pagos a funcionarios públicos y una copia fotostática de la carta de Miguel Herrera. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Ricardo miró a su hija con una expresión de traición absoluta, mientras que Camila la miraba como si fuera un ángel vengador enviado directamente del cielo. «Sara, ¿qué has hecho?», susurró Ricardo, su voz quebrada por la comprensión de que su propia hija había estado investigando sus actividades. «Lo que tú nunca hiciste, papá», respondió Sara con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo correcto». El detective Morales se acercó a Sara con expresión seria pero respetuosa. «Señorita Valmont, ¿estaría dispuesta a entregar esos documentos a las autoridades?». Antes de que Sara pudiera responder, Camila se adelantó. «Detective, hay algo más que necesita saber. Miguel no solo documentó la corrupción financiera, también descubrió algo que podría afectar a cientos de familias que invirtieron sus ahorros de vida en los proyectos de expansión de la empresa». Ricardo sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Sabía exactamente a qué se refería Camila, y la magnitud de lo que podría suceder si esa información salía a la luz era aterradora. «Los proyectos de desarrollo inmobiliario en el sector este de la ciudad», continuó Camila, mirando directamente a Ricardo. «Miguel descubrió que los estudios de impacto ambiental habían sido falsificados, que los edificios se estaban construyendo sobre terreno contaminado que nunca fue remediado adecuadamente. La revelación provocó un murmullo de shock entre los comensales. Varios de ellos habían invertido en esos proyectos, confiando en la reputación de Valmont Industries. Eso significa», dijo Sara, procesando las implicaciones, «que las familias que viven en esos edificios están en peligro, que sus inversiones no solo son fraudulentas, sino que potencialmente están viviendo en estructuras peligrosas». El detective Morales había comenzado a tomar notas furiosamente, reconociendo que lo que había comenzado como una investigación sobre un caso sospechoso se estaba convirtiendo en un caso de fraude masivo y peligro público. «Señora Herrera», dijo el detective, «¿su esposo documentó esta información también?». Camila asintió, sacando de su bolso un sobre amarillento que había estado guardando durante 3 años, esperando el momento correcto para usarlo. «Miguel hizo copias de todo antes de tomar su decisión final. Me las dio la noche antes de morir, diciéndome que si algo le pasaba, debería asegurarme de que la verdad saliera a la luz». Ricardo miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Reconocía la letra de Miguel en el exterior, y supo inmediatamente que contenía la evidencia que podría destruir no solo su empresa, sino potencialmente enviarlo a prisión por el resto de su vida. «Durante 3 años», continuó Camila, su voz ahora cargada de una determinación férrea, «he estado esperando la oportunidad correcta. He estado trabajando aquí, sirviendo a gente como usted, ahorrando cada centavo para el día en que pudiera permitirme luchar contra alguien con su poder». Sara se acercó a Camila, tomando su mano en un gesto de solidaridad que simbolizaba algo mucho más grande que el apoyo personal. «No tiene que luchar sola», dijo Sara. «Yo he estado recopilando evidencia durante meses. Tengo documentos, registros financieros, comunicaciones internas, todo lo que necesitamos para exponer la verdad completa. La alianza inesperada entre la hija del perpetrador y la viuda de la víctima creó una energía en el restaurante que era casi eléctrica. Los comensales habían dejado de comer completamente.
completamente absorbidos por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Ricardo se desplomó de vuelta en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo una confrontación emocional o incluso una investigación criminal. Era la destrucción completa y sistemática de todo lo que había construido, orquestada por las dos mujeres que más razones tenían para odiarlo. ¿Por qué?, susurró, mirando a su hija con ojos llenos de dolor genuino. ¿Por qué harías esto a tu propio padre? Sara lo miró con una mezcla de tristeza y determinación que rompió algo dentro del corazón de Ricardo. Porque el hombre que creía que era mi padre murió cuando decidió que el dinero valía más que las vidas humanas, respondió Sara. Porque Miguel Herrera tenía una familia que lo amaba, y esa familia merece justicia. Y porque cada noche que paso trabajando con familias destruidas por corporaciones sin alma, veo el daño que tu empresa ha causado. El detective Morales cerró su libreta de notas y miró directamente a Ricardo. Señor Valmont, va a necesitar llamar a su abogado. Las redes sociales habían explotado. En menos de una hora, los videos del confrontamiento en Casa Esperanza habían alcanzado 500.000 de reproducciones, y los números seguían subiendo exponencialmente. Comentarios de indignación, apoyo a Camila y condenas a Ricardo Valmont llenaban las pantallas de miles de personas que compartían, retuiteaban y etiquetaban a sus contactos en una avalancha digital imparable. Pero dentro del restaurante, la realidad era aún más intensa que cualquier cosa que las cámaras hubieran capturado. Ricardo Valmont, el hombre que había intimidado a CEOs de corporaciones multinacionales, estaba sentado en silencio absoluto, mirando el sobre amarillento en las manos de Camila, como si contuviera su sentencia de muerte. Sus ejecutivos habían comenzado a alejarse discretamente, entendiendo instintivamente que estar cerca de su jefe en ese momento podría contaminar sus propias carreras. El detective Morales abrió una nueva página en su libreta, su expresión profesional pero con un brillo en los ojos que sugería que finalmente había encontrado la pieza del rompecabezas que había estado buscando durante años. Señora Herrera, comenzó con voz firme. Antes de revisar esos documentos, necesito preguntarle algo crucial. Durante estos 3 años, ¿alguien más ha intentado contactarla sobre el caso de su esposo? La pregunta pareció sorprender a Camila, quien intercambió una mirada significativa con Lorenzo. El dueño del restaurante asintió levemente, como si la estuviera animando a decir algo que había estado guardando. Sí, admitió Camila finalmente. Hace 6 meses, un hombre vino al restaurante. Dijo que representaba a un grupo de inversionistas que habían perdido dinero en los proyectos de Valmont Industries. Me ofreció dinero a cambio de cualquier información que tuviera sobre Miguel. Ricardo levantó la cabeza bruscamente, sus ojos entrecerrándose con una mezcla de miedo y cálculo. Reconocía la descripción inmediatamente. ¿Cómo se llamaba ese hombre?, preguntó el detective Morales. Alejandro Mendoza, respondió Camila. Dijo que era abogado especializado en demandas colectivas. El nombre golpeó a Ricardo como un rayo. Alejandro Mendoza no era solo cualquier abogado, era el especialista en demandas colectivas más agresivo y exitoso del país. Si Mendoza estaba involucrado, significaba que la situación era mucho peor de lo que Ricardo había imaginado. Sara miró a su padre con una expresión de comprensión gradual. Los inversionistas ya saben, murmuró. Por eso has estado tan nervioso últimamente. Por eso has estado moviendo activos a cuentas offshore. La acusación de Sara provocó otro murmullo de shock entre los comensales. Varios de ellos sacaron sus teléfonos, claramente enviando mensajes sobre esta nueva revelación que podría afectar sus propias inversiones. Ricardo se puso de pie abruptamente, sus instintos de supervivencia finalmente superando el shock emocional. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones infundadas, declaró, intentando recuperar algo de su autoridad habitual. Sara, vámonos, ahora. Pero su hija no se movió. En lugar de eso, se acercó más a Camila, en un gesto de solidaridad que fue capturado por una docena de cámaras de teléfonos. No, papá, dijo Sara con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de su padre. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde debo estar. El detective Morales se adelantó, su presencia comandando inmediatamente la atención de todos los presentes. Señor Valmont, necesito pedirle que permanezca disponible para interrogatorio. No está bajo arresto, pero esta investigación acaba de convertirse en una prioridad máxima para el departamento.
Ricardo intentó una última jugada de poder, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Voy a llamar a mi abogado. Esto es acoso, una cacería de brujas orquestada por gente resentida que no puede aceptar». «¿Que no puede aceptar qué?», lo interrumpió Camila, poniéndose de pie con una gracia y dignidad que hizo que la diferencia de clase social entre ellos pareciera completamente irrelevante. ¿Que no podemos aceptar que nuestros esposos mueran por sus ambiciones? ¿Que no podemos aceptar que familias enteras pierdan sus ahorros de vida por sus mentiras? La voz de Camila se elevó, cargada de 3 años de dolor reprimido que finalmente encontraba su expresión. ¿O que no podemos aceptar que usted duerma tranquilo en su mansión mientras nosotros luchamos cada día para sobrevivir con las consecuencias de sus decisiones? Lorenzo se acercó, colocando una mano protectora en el hombro de Camila, pero ella lo detuvo con un gesto. No había terminado. «Señor Valmont», continuó, su voz ahora adquiriendo un tono que hizo que cada persona en el restaurante se inclinara hacia adelante. «Durante 3 años he servido mesas, he limpiado platos, he sonreído a clientes que me trataban como si fuera invisible. Todo mientras criaba sola al hijo que Miguel nunca vería crecer». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz permanecía firme, implacable. «Cada noche, Miguel me pregunta por qué papá no puede venir a casa. Y yo tengo que inventar historias sobre un papá héroe que está trabajando en el cielo para protegernos. Porque la verdad es demasiado cruel para un niño de 5 años». El impacto emocional de esas palabras fue como una onda expansiva. Varios comensales comenzaron a llorar abiertamente, y hasta los ejecutivos que acompañaban a Ricardo parecían profundamente afectados. Sara se acercó a Camila, tomando su mano en un gesto que simbolizaba algo mucho más poderoso que el apoyo personal. «Mi hermano pequeño», murmuró Sara, refiriéndose al hijo de Camila con una naturalidad que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Merece conocer la verdad sobre su padre. Merece saber que Miguel Herrera fue un héroe que se sacrificó tratando de proteger a otras familias». Ricardo miró a su hija como si la estuviera viendo por primera vez. La joven que había rechazado su dinero, que había elegido trabajar con familias pobres en lugar de disfrutar de los privilegios de su apellido, ahora se había convertido en la líder de la rebelión contra todo lo que él representaba. El detective Morales decidió que era momento de tomar control de la situación. «Señora Herrera, ¿podríamos revisar esos documentos ahora?» Camila miró el sobre en sus manos, sabiendo que una vez que lo abriera, no habría vuelta atrás. Durante 3 años, había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, la magnitud de las consecuencias la abrumaba. «Detective», dijo finalmente, «antes de mostrarle esto necesita saber que Miguel no solo documentó los crímenes financieros, también identificó a todas las víctimas potenciales». Abrió el sobre con manos temblorosas, sacando una pila de documentos que habían sido fotocopiados meticulosamente. En la primera página, escrita con la letra cuidadosa de Miguel, estaba una lista de nombres y direcciones. 346 familias, leyó Camila, su voz quebrándose con la emoción. Esa es la cantidad de familias que invirtieron sus ahorros de vida en el proyecto de desarrollo residencial Torres del Futuro. Sara se acercó para leer por encima del hombro de Camila, y su expresión se transformó gradualmente en horror absoluto. «Papá», susurró, mirando a Ricardo con una mezcla de incredulidad y repugnancia. «Estas familias, muchas de ellas son inmigrantes. Gente que trabajó durante décadas para ahorrar suficiente dinero para comprar su primera casa». El detective Morales tomó los documentos, examinándolos rápidamente. Su expresión profesional se endureció con cada página que revisaba. «Esto es evidencia de fraude masivo», murmuró. «Y si los estudios de impacto ambiental también fueron falsificados como dice la señora Herrera, las familias no solo perdieron su dinero», completó Sara. «Están viviendo en edificios potencialmente peligrosos, construidos sobre tierra contaminada». Ricardo se desplomó de vuelta en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud devastadora de lo que había desencadenado con sus decisiones. No se trataba solo de números en hojas de cálculo o pérdidas financieras abstractas. Se trataba de vidas reales, de sueños destruidos, de familias que habían confiado en él. Miguel descubrió que los niveles de plomo en el suelo estaban 40 veces por encima de lo permitido. Continuó Camila, leyendo directamente de las notas de su esposo.
y que los contratistas habían construido los cimientos usando materiales defectuosos para reducir costos. La revelación provocó un silencio sepulcral en el restaurante. Cada persona presente entendía las implicaciones. No solo estaban hablando de fraude financiero, sino de un peligro inmediato para la salud y seguridad de cientos de familias. El detective Morales cerró su libreta y miró directamente a Ricardo. «Señor Valmont, esto ya no es solo una investigación sobre la muerte de Miguel Herrera. Esto es una investigación criminal que involucra fraude, peligro público y potencialmente homicidio culposo». Las palabras cayeron como un martillo judicial. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero no por su imperio financiero o su reputación. Por primera vez en décadas, estaba viendo realmente las consecuencias humanas de sus acciones. Miró a Camila, quien lo observaba con una mezcla de dolor y algo que podría haber sido compasión. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Camila respiró profundo antes de responder, sabiendo que su respuesta definiría no solo el destino de Ricardo, sino el futuro de cientos de familias inocentes. «Quiero que haga lo que Miguel esperaba que hiciera desde el principio», dijo con una voz que resonó como una campana de justicia. «Quiero que diga la verdad». La petición de Camila resonó en el aire como una campana de justicia que había estado silenciada durante demasiado tiempo. «Quiero que diga la verdad». Esas 5 palabras contenían el peso de 3 años de dolor, de 346 familias engañadas, y de un hombre honesto que había preferido partir antes que seguir siendo cómplice de la corrupción. Ricardo Valmont miró a su alrededor, absorbiendo la magnitud del momento. Cada rostro en el restaurante lo observaba con una mezcla de expectativa y juicio. Los teléfonos seguían grabando, las redes sociales continuaban explotando, y él se encontraba en el epicentro de lo que se estaba convirtiendo en el escándalo corporativo más grande de la década. Pero algo extraordinario estaba comenzando a suceder dentro de Ricardo. Por primera vez en años, las murallas emocionales que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. Miró a Sara, su hija, quien lo observaba con ojos llenos de una esperanza cautelosa que él no había visto desde que era una niña pequeña. «La verdad», repitió Ricardo lentamente, saboreando las palabras como si fueran un idioma extranjero. «¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me pidió simplemente la verdad, en lugar de resultados o excusas o justificaciones?» Se puso de pie lentamente, sus piernas temblando no por miedo, sino por el peso emocional de lo que estaba a punto de hacer. Los ejecutivos que habían venido con él intercambiaron miradas de pánico, reconociendo que su jefe estaba a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. «Señor Valmont», interrumpió uno de ellos urgentemente, «le aconsejo encarecidamente que no diga nada sin la presencia de sus abogados». Ricardo se volvió hacia el ejecutivo con una expresión que era mitad sonrisa, mitad mueca de dolor. «¿Sabes qué, Thompson? Durante 20 años me has aconsejado sobre cómo proteger mi dinero, mi reputación, mi empresa. Pero nunca, ni una sola vez, me has aconsejado sobre cómo proteger mi alma». La respuesta provocó un murmullo de sorpresa entre los comensales. Nadie esperaba filosofía existencial de uno de los hombres de negocios más despiadados de la ciudad. Ricardo se dirigió directamente a Camila, ignorando las cámaras, los abogados, incluso al detective. En ese momento, solo existían ellos dos y la verdad que había estado carcomiendo su conciencia durante años. «Miguel Herrera», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra, «no fue solo mi empleado, fue el hijo que nunca tuve con un hombre. Fue la persona que me recordaba quién había sido yo antes de que el dinero me convirtiera en un meso». Camila sintió que sus rodillas se debilitaban. Durante 3 años, había imaginado este momento, pero nunca había esperado escuchar dolor genuino en la voz del hombre que había destruido su vida. «Cuando Miguel vino a mí con sus preocupaciones sobre los números que no cuadraban», continuó Ricardo, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos, «mi primera reacción no fue de enojo o frustración, fue de terror. Terror porque sabía que si la verdad salía a la luz, perdería todo por lo que había trabajado durante décadas». Sara se acercó más, fascinada y horrorizada por escuchar a su padre hablar con una honestidad que nunca había presenciado. «Pero había algo más», admitió Ricardo, su voz quebrándose.
algo que nunca he confesado a nadie, ni siquiera a mis abogados. Miguel no descubrió la corrupción por accidente. Yo se lo pedí que investigara porque estaba comenzando a sospechar que mis propios socios me estaban robando. La revelación provocó una onda de shock que se extendió por todo el restaurante. El detective Morales levantó la cabeza bruscamente, reconociendo inmediatamente las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Está diciendo que sabía que había corrupción en su empresa?, preguntó el detective. Ricardo asintió lentamente, cada movimiento de su cabeza representando otra pieza de su armadura emocional que se desmoronaba. No solo sabía que la había iniciado yo mismo años antes, pero se había salido de control, y necesitaba a alguien con la integridad de Miguel para ayudarme a entender la magnitud real del problema. Camila lo miró con una expresión de incredulidad absoluta. «Entonces usted no solo lo convirtió en cómplice», susurró. «Lo convirtió en su detective personal para exponer su propia corrupción». «Sí», admitió Ricardo, la palabra saliendo de su boca como una confesión sacramental. Y cuando Miguel descubrió exactamente cuán profundo era el agujero que yo había cavado, cuando se dio cuenta de que las vidas de cientos de familias estaban en juego, traté de silenciarlo porque era más fácil que enfrentar las consecuencias de mis propias acciones. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Cada persona en el restaurante procesaba las implicaciones de lo que acababan de escuchar. No se trataba solo de un jefe presionando a un empleado. Se trataba de un hombre que había manipulado la integridad de otro para salvar su propia piel. Sara se acercó a su padre, sus ojos llenos de lágrimas que mezclaban dolor, decepción y algo que podría haber sido el comienzo del perdón. «Papá», dijo suavemente, «¿por qué nunca me dijiste que estabas luchando con esto? ¿Por qué nunca me pediste ayuda?» Ricardo miró a su hija como si la estuviera viendo por primera vez en años. «Porque tenía miedo de que me miraras exactamente como me estás mirando ahora», admitió. «Como si fuera un extraño, como si fuera el tipo de hombre del que deberías avergonzarte». «Pero papá», respondió Sara, «la diferencia es que ahora también veo a alguien que está tratando de hacer lo correcto, aunque sea demasiado tarde». Lorenzo, quien había estado observando la escena desde detrás de la barra, se acercó lentamente. Como dueño de un restaurante que servía principalmente a familias trabajadoras, había visto de primera mano los efectos de las decisiones corporativas en la vida de gente común. «Señor Valmont», dijo con una voz que era firme pero no hostil, «tengo clientes que vienen aquí cada semana para celebrar pequeñas victorias. Un ascenso, un aumento de sueldo, el primer pago de una casa nueva. Muchos de ellos invirtieron en sus proyectos». Ricardo miró a Lorenzo, esperando una acusación, pero en su lugar encontró algo más complejo. «¿Qué está dispuesto a hacer para arreglar el daño que causó?», preguntó Lorenzo. La pregunta golpeó a Ricardo como una revelación. Durante toda su carrera, había estado enfocado en minimizar pérdidas, en proteger activos, en defenderse de ataques. Nunca había considerado la posibilidad de reparación activa. «No sé», admitió honestamente. «Durante años, he estado rodeado de gente que me decía cómo proteger mi dinero, pero nadie me ha enseñado cómo reparar vidas destruidas». Camila, quien había estado escuchando la confesión de Ricardo con una mezcla de asombro y cautela, finalmente habló. «Miguel tenía una solución», dijo suavemente. En sus notas, escribió un plan detallado sobre cómo se podrían compensar a las familias afectadas y cómo se podrían remediar los problemas ambientales. Sacó otra sección de documentos del sobre, páginas que estaban llenas de cálculos, diagramas y propuestas escritas con la letra meticulosa de su esposo. Miguel no solo identificó el problema, continuó. Desarrolló un programa completo de reparación que podría haberse implementado sin destruir completamente la empresa. Un programa que habría convertido la crisis en una oportunidad para hacer lo correcto. El detective Morales se acercó para examinar los documentos, su expresión cambiando gradualmente de investigación criminal a algo que se acercaba más al respeto profesional. «Esto es extraordinario», murmuró. Su esposo no solo documentó los crímenes, diseñó un plan de justicia restaurativa que podría servir de modelo para casos similares. Sara se acercó a Camila, mirando los documentos por encima de su hombro. «¿Puedo ver eso?», preguntó gentilmente. Camila le entregó las páginas, observando cómo Sara las examinaba con una concentración
que recordaba dolorosamente a Miguel cuando trabajaba en casa por las noches. «Este plan es brillante», dijo Sara después de varios minutos. «No se trata solo de compensación financiera, se trata de crear empleos en la comunidad afectada, de establecer programas educativos para los hijos de las víctimas, de construir un fondo permanente para monitoreo ambiental». Ricardo se acercó a su hija, viendo los documentos que había estado evitando enfrentar durante 3 años. «Miguel sabía que yo podía permitirme implementar este plan», realizó lentamente. «Sabía exactamente cuánto dinero tenía, cuáles eran mis verdaderas capacidades financieras. Por eso sus recomendaciones eran tan precisas». «Papá», dijo Sara, mirándolo directamente a los ojos, «todavía puedes implementar este plan. Todavía puedes hacer lo que Miguel esperaba que hicieras». La sugerencia colgó en el aire como una oferta de redención que parecía demasiado buena para ser verdad. Ricardo miró alrededor del restaurante, viendo rostros que habían pasado de hostilidad a curiosidad cautelosa. «¿Y las consecuencias legales?», preguntó, dirigiéndose al detective Morales. El detective consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Señor Valmont, no puedo prometerle inmunidad. Los crímenes que se cometieron fueron serios y afectaron a muchas personas. Pero puedo decirle que la cooperación completa y la reparación voluntaria son factores que los fiscales siempre consideran cuando determinan cargos y sentencias». Ricardo respiró profundo, sintiendo que había llegado a un momento definitorio no solo de su carrera, sino de su vida entera. «Camila», dijo, volviéndose hacia la mujer que había desencadenado esta confrontación, «¿me permitiría leer todo el plan de Miguel? No aquí, obviamente. Pero, ¿me permitiría entender completamente lo que él quería que hiciera?» Camila lo estudió durante un largo momento, buscando señales de manipulación o engaño. Pero todo lo que vio fue a un hombre roto que finalmente estaba pidiendo la oportunidad de hacer lo correcto. «Con una condición», dijo finalmente. «¿Cuál?» «Que Sara esté presente durante cada reunión, que cada decisión sea transparente, y que si en cualquier momento siento que está tratando de encontrar maneras de evitar la responsabilidad en lugar de asumirla, todos los documentos van directamente a los fiscales». Ricardo miró a su hija, quien asintió con determinación. «Acepto», dijo simplemente. El detective Morales cerró su libreta, reconociendo que la situación había evolucionado más allá de una investigación criminal tradicional hacia algo mucho más complejo y potencialmente más poderoso. «Señor Valmont», dijo, «voy a necesitar una declaración formal mañana. Pero esta noche le sugiero que vaya a casa y comience a leer esos documentos, porque basándose en lo que he visto aquí, tiene la oportunidad de convertir la peor crisis de su vida en el acto de redención más significativo que esta ciudad haya presenciado». Mientras Ricardo se preparaba para irse, se volvió una última vez hacia Camila. «No espero perdón», dijo suavemente. «No lo merezco, pero quiero que sepa que voy a pasar el resto de mi vida tratando de honrar la memoria de Miguel haciendo lo que él sabía que era correcto desde el principio». Camila asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Miguel solía decir que la verdadera medida de un hombre no es si comete errores, sino qué hace cuando se da cuenta de que los ha cometido». Las palabras resonaron en el silencio del restaurante como una bendición inesperada. 3 semanas después de la noche que cambió todo en Casa Esperanza, la ciudad entera parecía haber despertado de un sueño profundo. Los videos del confrontamiento entre Camila y Ricardo habían alcanzado más de 5 millones de reproducciones, pero lo que estaba sucediendo en las calles era aún más extraordinario que cualquier fenómeno viral. En el modesto apartamento de 2 habitaciones que Camila compartía con su hijo Miguel, una transformación silenciosa había comenzado. Las paredes, antes decoradas únicamente con dibujos infantiles y fotografías familiares, ahora estaban cubiertas con planos arquitectónicos, estudios ambientales y listas detalladas de nombres y direcciones. El comedor se había convertido en el centro de operaciones de lo que los medios habían comenzado a llamar el Plan Miguel. Ricardo Valmont llegó esa mañana con una puntualidad que habría sorprendido a sus antiguos ejecutivos. El hombre que antes hacía esperar a presidentes de bancos, ahora llegaba 15 minutos antes de cada reunión, cargando carpetas llenas de documentos financieros y propuestas legales
que había estado desarrollando junto con un nuevo equipo de abogados especializados en justicia restaurativa. «Buenos días, Camila», dijo suavemente, colocando las carpetas sobre la mesa que Miguel Herrera había usado años antes para trabajar en casa. La ironía no se perdía en ninguno de los dos. Sara ya estaba allí, sentada en el suelo junto al pequeño Miguel, quien la había adoptado como su hermana mayor, con la naturalidad que solo los niños poseen. Estaba ayudándolo a colorear un dibujo que mostraba edificios con jardines en los techos y parques infantiles, una representación artística del proyecto de renovación que su abuelo imaginario había diseñado. ¿Papá Miguel era muy inteligente?, preguntó el niño a Sara, sin levantar la vista de sus crayones. Sara miró a Camila, quien asintió con lágrimas en los ojos. «Tu papá era el hombre más inteligente y bueno que he conocido», respondió Sara, su voz cargada de una emoción que sorprendió incluso a su propio padre. Era tan inteligente que encontró una manera de ayudar a muchas familias, incluso después de que ya no estuviera aquí para verlo. Ricardo se sentó lentamente, observando la interacción entre su hija y el hijo de Miguel con una mezcla de asombro y dolor. Durante años, había creído que Sara lo rechazaba por rebeldía juvenil, pero ahora entendía que su hija simplemente había reconocido antes que él la diferencia entre éxito y significado. Las primeras 20 familias han aceptado participar en el programa piloto, informó Ricardo abriendo la primera carpeta. Los estudios de remediación ambiental comenzarán la próxima semana, y hemos establecido el fondo de compensación temporal que Miguel había sugerido. Camila examinó los documentos con una atención que recordaba dolorosamente las noches cuando Miguel revisaba contratos en esa misma mesa. ¿Y el centro médico comunitario?, preguntó, refiriéndose a una de las propuestas más ambiciosas del plan de su esposo. «Ya tenemos la ubicación», respondió Sara, intercambiando una mirada significativa con su padre. «Papá donó el edificio donde antes estaban las oficinas principales de Valmont Industries». La revelación provocó que Camila levantara la vista bruscamente de los documentos. «¿Donó su edificio corporativo?». Ricardo asintió, una sonrisa triste cruzando su rostro. Miguel había calculado que el valor del edificio sería suficiente para financiar el centro médico durante los primeros 5 años de operación. Resulta que tenía razón, como en todo lo demás. El pequeño Miguel dejó de colorear y miró a Ricardo con la curiosidad directa que solo los niños pueden mostrar. «¿Tú eres el señor que hizo llorar a mi mamá?», preguntó con una inocencia devastadora. El silencio que siguió fue denso con emociones complejas. Ricardo miró al niño, viendo en sus ojos el mismo brillo inteligente que había admirado en su padre. «Sí», admitió Ricardo simplemente. «Soy el señor que hizo llorar a tu mamá, y estoy tratando de arreglar las cosas que hice mal». El niño lo estudió durante un momento que parecía eterno. «¿Vas a hacer que pare de llorar por las noches?». La pregunta golpeó tanto a Ricardo como a Camila. El pequeño Miguel había estado escuchando a su madre llorar durante 3 años. Cargando con un dolor que no podía comprender completamente, pero que sentía profundamente. «Eso espero», respondió Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. «Eso espero más que nada en el mundo». Sara se acercó a su padre, colocando una mano en su hombro en un gesto de apoyo que no había mostrado en años. «Papá, cuéntales sobre la otra sorpresa». Ricardo respiró profundo, preparándose para compartir una decisión que había tomado después de noches de insomnio y reflexión. «Camila», comenzó, «he estado trabajando con los abogados de Alejandro Mendoza, el especialista en demandas colectivas que te contactó. Resulta que representa no solo a las familias afectadas por Torres del Futuro, sino a víctimas de casos similares en todo el país». Camila se enderezó en su silla, reconociendo que estaba a punto de escuchar algo significativo. «Hemos propuesto crear algo que nunca ha existido antes», continuó Ricardo. «Un fondo de justicia restaurativa que no solo compense a las víctimas de nuestras decisiones, sino que establezca un modelo para que otras corporaciones hagan lo mismo cuando causan daño». Sara abrió otra carpeta, mostrando diagramas y proyecciones financieras que habían requerido semanas de trabajo. La idea es convertir toda la experiencia de Torres del Futuro en un caso de estudio que demuestre que la reparación completa no solo es posible, sino que puede ser más rentable a largo plazo que los encubrimientos y litigios. Camila examinó los números,
su mente procesando las implicaciones de lo que estaba viendo. Esto es exactamente lo que Miguel había imaginado, murmuró, sus dedos trazando líneas en los documentos que parecían escritas por la mano fantasma de su esposo. Pero es más grande de lo que incluso él había soñado. En ese momento, el teléfono de Sara comenzó a sonar. Miró la pantalla y sonrió. Es Lorenzo. Dice que hay alguien en el restaurante que quiere conocernos. 40 minutos después, el trío se encontraba de vuelta en Casa Esperanza, donde una multitud inusual se había reunido. Pero no era el tipo de multitud que habría esperado. En lugar de reporteros o curiosos, el restaurante estaba lleno de familias, padres con niños, abuelos con bastones, jóvenes padres cargando bebés. Lorenzo se acercó con una expresión que mezclaba emoción y nerviosismo. «Son familias de Torres del Futuro», explicó. «Comenzaron a llegar esta mañana después de que los videos de la reunión comunitaria de anoche se volvieran virales». Ricardo miró alrededor del restaurante, viendo rostros que reconocía de las fotografías en los archivos de Miguel. Estas no eran abstracciones estadísticas o números en hojas de cálculo. Eran personas reales, con nombres, historias y sueños que habían sido afectados por sus decisiones. Una mujer mayor se acercó, caminando con la dignidad que viene de haber sobrevivido décadas de desafíos. «¿Usted es Ricardo Valmont?», preguntó con una voz que tenía el acento musical de Centroamérica. «Sí, señora», respondió Ricardo, preparándose instintivamente para confrontación o acusaciones. Pero la mujer lo sorprendió completamente. «Mi nombre es Rosa Méndez. Vivo en el edificio C de Torres del Futuro con mis 3 nietos». Se detuvo, estudiando el rostro de Ricardo. Quería conocer al hombre que está tratando de arreglar lo que se rompió. Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. Durante semanas, había estado trabajando con números, documentos y proyectos, pero de alguna manera había logrado mantener cierta distancia emocional de las víctimas reales. Ahora, mirando directamente a los ojos de Rosa Méndez, esa distancia se evaporó completamente. «Señora Méndez», comenzó, «no sé si lo que estamos haciendo será suficiente para compensar el daño que causé». Rosa lo interrumpió con un gesto gentil pero firme. «Mijo, no se trata de compensación. Se trata de reconocimiento. Durante 3 años nos han tratado como si fuéramos invisibles, como si nuestro dolor no importara. Pero usted está aquí, mirándome a los ojos, tratándonos como seres humanos». Camila observaba la interacción con una mezcla de asombro y algo que se acercaba peligrosamente al perdón. Ver a Ricardo interactuar genuinamente con las víctimas de sus decisiones le mostraba una humanidad que había comenzado a creer que no existía. Un hombre más joven se acercó, cargando a un bebé que no podía tener más de 6 meses. «Señor Valmont, soy Carlos Torres. Mi esposa y yo compramos nuestro apartamento 3 días antes de que naciera nuestra hija. Usamos todos nuestros ahorros, más préstamos de nuestras familias». Ricardo miró al bebé, sintiendo un peso en el pecho que no había experimentado en décadas. «¿Cómo está su hija? ¿Ha tenido problemas de salud relacionados con la contaminación?». Carlos intercambió una mirada con su esposa, quien se acercó para responder. «Los doctores dicen que es demasiado pronto para saber si habrá efectos a largo plazo. Pero el programa de monitoreo médico que propusieron nos da esperanza de que podremos detectar cualquier problema temprano». Sara se adelantó, sacando de su bolsa una carpeta que había estado preparando específicamente para este momento. «Carlos, María», dijo, dirigiéndose a la pareja, «¿podrían revisar esto con nosotros?». La carpeta contenía un plan personalizado para su familia específica: compensación financiera, reubicación temporal durante la remediación, monitoreo médico continuo para su hija, y algo que sorprendió a todos los presentes. «¿Un fondo educativo?», preguntó María, leyendo los documentos. Miguel había calculado que los niños afectados merecían no solo compensación por los problemas de salud, sino oportunidades expandidas para su futuro, explicó Camila. Becas universitarias completas, programas de tutoría, acceso a recursos educativos que de otra manera no habrían tenido. El impacto emocional de la propuesta fue inmediato. Carlos comenzó a llorar abiertamente, abrazando a su esposa y su bebé. «Miguel Herrera nunca conoció a mi hija», murmuró, «pero está cuidando de su futuro». Ricardo observaba la escena, sintiendo una transformación fundamental
en su comprensión de lo que significaba el éxito. Durante décadas, había medido su valor por la cantidad de dinero que podía acumular, pero ahora veía un tipo diferente de riqueza, la capacidad de cambiar vidas de manera positiva. Lorenzo se acercó al grupo cargando una bandeja con café y pasteles. «Esto es lo que este restaurante siempre fue destinado a ser», dijo distribuyendo las tazas. «Un lugar donde las familias se reúnen para celebrar esperanza». Rosa Méndez levantó su taza en lo que parecía un brindis espontáneo. «Por Miguel Herrera», dijo, «el hombre que encontró una manera de convertir tragedia en esperanza». «Por Miguel Herrera», repitieron las voces alrededor del restaurante, creando un coro de reconocimiento que resonó como una oración colectiva. Ricardo levantó su taza, pero antes de poder hablar, el pequeño Miguel apareció a su lado, habiendo escapado discretamente del área donde había estado coloreando. «¿Puedo hacer un brindis también?», preguntó con la seriedad que solo los niños pueden mostrar. Todos los adultos se callaron, enfocando su atención en el hijo de Miguel Herrera. «Por mi papá», dijo el niño con una voz clara que llegó a cada rincón del restaurante, «que me enseñó que ayudar a otras personas es la cosa más importante que puedes hacer, incluso si tienes que hacerlo desde el cielo». El silencio que siguió fue sagrado. Cada persona en el restaurante comprendía que había presenciado algo extraordinario, un momento donde el dolor se transformaba en propósito, donde la pérdida se convertía en legado. Camila se arrodilló junto a su hijo, abrazándolo con una intensidad que contenía 3 años de amor, dolor y orgullo. «Tu papá estaría tan orgulloso de ti», le susurró. El niño la miró con ojos que contenían una sabiduría que desafiaba su edad. «Mamá, ¿ya no vas a llorar por las noches?». Camila miró alrededor del restaurante, viendo rostros llenos de esperanza, donde antes había visto solo desesperación. Vio a Ricardo interactuando genuinamente con familias que habían sido víctimas de sus decisiones. Vio a Sara trabajando para construir puentes donde antes había muros. Vio el sueño de Miguel cobrando vida de maneras que ni siquiera él había imaginado. «No, mi amor», respondió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, pero esta vez lágrimas de liberación en lugar de dolor. «Creo que finalmente puedo dejar de llorar por las noches». El detective Morales, quien había estado observando discretamente desde una mesa en el fondo, se acercó al grupo. «Señor Valmont», dijo, «he estado revisando los progresos del programa de reparación con los fiscales. Quería informarle que, basándose en su cooperación completa y los resultados tangibles que están viendo, han decidido modificar significativamente los cargos propuestos». Ricardo miró al detective, preparándose para escuchar su destino legal. En lugar de cargos criminales tradicionales, están proponiendo una forma de justicia restaurativa supervisada por el tribunal. Esencialmente, su sentencia sería completar exitosamente el Plan Miguel bajo supervisión judicial. La noticia provocó un murmullo de sorpresa y aprobación entre las familias reunidas. Sara abrazó a su padre, susurrándole al oído. «Papá, creo que finalmente encontraste lo que habías estado buscando toda tu vida». Ricardo la miró con curiosidad. «¿Y qué es eso?». «Una manera de ser el héroe de alguien más, en lugar de ser solo el protagonista de tu propia historia». 1 año después de aquella noche transformadora en Casa Esperanza, la ciudad había cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado. El Centro Médico Comunitario Miguel Herrera se alzaba donde antes había estado la torre corporativa más imponente del distrito financiero. Sus ventanas ahora reflejando no el poder del dinero, sino la esperanza de la sanación. Camila caminaba por los pasillos del centro, ya no como una mesera agotada que luchaba por sobrevivir, sino como la directora de programas comunitarios, un título que Miguel había previsto en sus notas, con una precisión que aún la sorprendía. Sus pasos resonaban con una confianza que había crecido gradualmente durante los meses de trabajo transformador. «Señora Camila», la llamó una voz familiar. Era la pequeña Isabela Torres, la hija de Carlos y María, ahora de casi 2 años y corriendo por los pasillos con la energía de una niña completamente sana. Los exámenes médicos regulares habían confirmado que la intervención temprana había evitado cualquier daño permanente por la exposición ambiental. «Hola, mi princesa», respondió Camila, levantando a la niña en sus brazos. «¿Vienes con mamá y papá para la ceremonia?».
Isabela asintió entusiastamente, señalando hacia el auditorio principal donde se estaba preparando una celebración que coronaría un año de transformación extraordinaria. En el auditorio, decorado con fotografías que documentaban el progreso de cada familia participante en el Plan Miguel, se habían reunido más de 500 personas. No solo las familias originalmente afectadas por Torres del Futuro, sino también representantes de otras comunidades que habían comenzado a implementar modelos similares de justicia restaurativa corporativa. Sara Balmón, ahora directora ejecutiva de la Fundación Justicia Miguel Herrera, revisaba los últimos detalles de la presentación en el pódium. A sus 25 años, había encontrado su verdadero propósito transformando el dolor de su familia en un movimiento nacional de responsabilidad corporativa. ¿Todo listo?, preguntó una voz detrás de ella. Sara se volvió para encontrar a su padre, pero el hombre que veía era profundamente diferente del magnate arrogante que había entrado a Casa Esperanza un año antes. Ricardo llevaba ropa sencilla pero elegante. Su rostro mostraba líneas de carácter que habían reemplazado las de estrés, y sus ojos brillaban con una paz que el dinero nunca había podido comprar. «Papá», dijo Sara, abrazándolo con un afecto que había crecido exponencialmente durante su trabajo conjunto. «¿Estás nervioso?». Ricardo miró hacia el auditorio lleno de rostros que ahora conocía por nombre, familias cuyos sueños había ayudado a restaurar, niños que corrían libremente porque su futuro estaba asegurado. «Nervioso no es la palabra correcta», admitió. «Humildemente abrumado, quizás». Lorenzo Pacheco se acercó al pódium, ahora no solo como dueño de un restaurante, sino como coordinador comunitario del programa de restauración. Su local había servido como punto de encuentro no oficial para las familias durante todo el proceso, convirtiéndose en el corazón emocional de la transformación. «Señoras y señores», comenzó Lorenzo, su voz resonando clara en el auditorio. «Hoy celebramos algo que muchos dijeron que era imposible. La transformación completa de una tragedia en triunfo, de pérdida en legado». Los aplausos llenaron el espacio, pero Lorenzo levantó la mano gentilmente para continuar. «Pero antes de hablar de logros, debemos recordar por qué estamos aquí. Estamos aquí porque un hombre bueno, Miguel Herrera, creía que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de hacer lo correcto. En la primera fila, el pequeño Miguel, ahora de 6 años, escuchaba atentamente mientras coloreaba en un cuaderno especial. Sus dibujos habían evolucionado durante el año. Ya no eran solo edificios con jardines, sino familias sonrientes, doctores ayudando a niños, y siempre, en cada dibujo, un hombre invisible que observaba desde las nubes con una sonrisa. Miguel tenía 6 años cuando su papá murió, continuó Lorenzo, pero ahora tiene 6 años y sabe que su papá salvó a cientos de familias. Esa es la diferencia que puede hacer un año cuando las personas deciden hacer lo correcto. Rosa Méndez, la abuela que había sido la primera en acercarse a Ricardo en el restaurante, se puso de pie lentamente. A sus 72 años, había sido testigo de muchas injusticias, pero también de esta extraordinaria rectificación. «Quiero decir algo», anunció con la autoridad natural que viene de haber vivido una vida completa. Lorenzo le cedió el micrófono, y Rosa caminó al pódium con la dignidad de una reina. «Cuando era niña en Guatemala», comenzó, su voz clara y fuerte, «mi abuela me decía que los milagros no vienen del cielo como lluvia. Vienen del corazón de las personas que deciden ser instrumentos de Dios en la tierra». Sus palabras resonaron en el silencio absoluto del auditorio. «He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca había visto a un hombre rico volverse pobre de espíritu para volverse rico de alma. Nunca había visto a una viuda convertir su dolor en esperanza para otros. Nunca había visto a una hija elegir la justicia sobre la lealtad ciega». Rosa miró directamente a Ricardo, quien la escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ricardo Balmont», dijo, su voz cargada de una emoción que tocó cada corazón presente. «Cuando llegaste a nosotros, eras el hombre más pobre que había conocido. Tenías todo el dinero del mundo, pero no tenías lo único que importa. Tenías una cuenta bancaria llena, pero un alma vacía». Ricardo se puso de pie, sabiendo instintivamente que era momento de responder al juicio de esta mujer extraordinaria. «Señora Rosa», dijo, su voz quebrándose con emoción, «usted tiene razón. Era el hombre más pobre del mundo porque había olvidado que la verdadera riqueza no se mide en dólares,
sino en vidas tocadas, en sonrisas causadas, en esperanzas restauradas. Caminó hacia el pódium, pero se detuvo a medio camino, girándose hacia donde Camila estaba sentada con su hijo. «Camila», dijo, su voz ahora dirigiéndose a toda la audiencia pero enfocada en ella. «Hace un año me dijiste que Miguel creía que la verdadera medida de un hombre no es si comete errores, sino qué hace cuando se da cuenta de que los ha cometido». Camila asintió, recordando perfectamente esa noche transformadora. «Durante este año», continuó Ricardo, «he aprendido que Miguel no solo era un visionario para solucionar problemas prácticos. Era un profeta que entendía algo fundamental sobre la naturaleza humana, que nunca es demasiado tarde para elegir ser quien deberías haber sido siempre». Sara se acercó a su padre, tomando su mano en un gesto que simbolizaba no solo reconciliación familiar, sino el puente entre generaciones que eligen hacer lo correcto. «El Plan Miguel ha ayudado a más de 500 familias directamente», anunció Sara, «pero ha inspirado programas similares en 12 estados diferentes. Empresas que han causado daño están comenzando a preguntarse, ¿qué haría Miguel Herrera?». La revelación provocó una ovación espontánea, pero el momento más emotivo estaba por venir. Detective Carlos Morales, ahora retirado y trabajando como consultor en justicia restaurativa, se acercó al pódium con un folder especial. «Hace exactamente un año», comenzó, «investigué lo que parecía ser una muerte relacionado con presión laboral. Hoy puedo oficialmente cerrar ese caso no como una tragedia, sino como el catalizador de la transformación de justicia más significativa que he presenciado en 30 años de carrera». Abrió el folder, mostrando un documento oficial. Por orden del tribunal, y con el apoyo unánime de todas las familias afectadas, Ricardo Valmont ha completado exitosamente su sentencia de justicia restaurativa. Pero más importante, ha demostrado que la redención real es posible cuando viene acompañada de acción genuina. Ricardo miró el documento, pero sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia el pequeño Miguel, quien había dejado de colorear y lo observaba con curiosidad intensa. «¿Miguel?», dijo Ricardo, arrodillándose para estar a la altura del niño. «¿Puedo decirte algo sobre tu papá?». El niño asintió solemnemente. «Tu papá me enseñó que ser un hombre de verdad no significa ser el más fuerte o el más rico. Significa ser lo suficientemente valiente para admitir cuando estás equivocado, y lo suficientemente fuerte para dedicar tu vida a arreglar lo que rompiste». El pequeño Miguel lo estudió durante un momento que pareció eterno. «¿Mi papá te perdonó?», preguntó con la directidad que solo los niños poseen. La pregunta resonó en el silencio del auditorio como una campana de juicio final. Ricardo miró hacia el techo, como si pudiera ver a través de él hacia algún lugar más allá. «Creo que sí», respondió finalmente. «Creo que tu papá está orgulloso de lo que hemos logrado juntos». El niño sonrió y regresó a su dibujo. Pero antes de bajar la cabeza completamente, dijo algo que hizo que cada adulto presente contuviera el aliento. «Mamá, creo que papá ya puede descansar». Camila se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas corriendo libremente. Durante un año completo, había sentido la presencia de Miguel guiando cada decisión, cada paso del proceso de restauración. Pero ahora, por primera vez desde su muerte, sentía algo diferente. Paz, no la ausencia de Miguel, sino la confirmación de que su trabajo estaba completo. «Sí, mi amor», susurró, abrazando a su hijo. «Creo que papá finalmente puede descansar». Alejandro Mendoza, el abogado de demandas colectivas que había iniciado el proceso legal, se puso de pie desde el fondo del auditorio. «Quiero hacer un anuncio», declaró, su voz proyectándose claramente. «La Fundación Justicia Miguel Herrera ha recibido compromisos de financiamiento que permitirán expandir este modelo a nivel nacional. 36 empresas han contactado voluntariamente para implementar programas similares de justicia restaurativa preventiva». Los aplausos fueron ensordecedores, pero Sara levantó la mano pidiendo silencio. «Hay algo más», anunció, intercambiando una mirada significativa con su padre. «Papá ha tomado una decisión que quiere compartir con ustedes». Ricardo se acercó nuevamente al pódium, pero esta vez con una confianza serena que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado un año antes. «He decidido donar la totalidad de mi patrimonio personal restante a la fundación», declaró, su voz firme y clara. «No como penitencia»,
sino como inversión en el tipo de mundo que Miguel Herrera visionó. Un mundo donde las corporaciones sirven a las comunidades, no al revés. El impacto de la declaración fue inmediato. 500 millones de dólares, la fortuna completa que había restado después de las reparaciones, dedicados completamente a expandir el modelo de justicia restaurativa. Pero hay una condición, continuó Ricardo, mirando directamente a Camila. Quiero que Camila Herrera sea la directora ejecutiva de la expansión nacional, porque si hay alguien que entiende tanto el costo de la injusticia como el valor de la redención, es ella. Camila se puso de pie lentamente, abrumada por la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. Un año antes, había sido una mesera que luchaba por sobrevivir. Ahora, le estaban ofreciendo liderar un movimiento nacional de transformación social. Acepto, dijo simplemente, pero solo si Miguel puede acompañarme a todas las reuniones importantes. El pequeño Miguel levantó la vista de su dibujo, sonriendo ampliamente. Sí, quiero ayudar a más familias como papá. La espontaneidad del niño provocó risas y lágrimas simultáneamente en todo el auditorio. Lorenzo se acercó al pódium para las palabras finales. Cuando abrí Casa Esperanza hace 15 años, comenzó. Pensé que estaba simplemente abriendo un restaurante. No sabía que estaba creando el lugar donde la esperanza llegaría a casa. Sus palabras resonaron con la poesía simple de una verdad profunda. Miguel Herrera nunca comió en mi restaurante, continuó, pero su espíritu ha llenado cada rincón de este lugar durante el último año, y ahora sabemos que su espíritu llenará comunidades en todo el país. Se volvió hacia la fotografía de Miguel que colgaba en la pared de honor, una imagen tomada en sus últimos días felices, cuando todavía creía que podría cambiar el mundo desde dentro del sistema corporativo. Miguel, dijo Lorenzo, dirigiéndose directamente a la fotografía, tu plan funcionó, no de la manera que esperabas, pero funcionó. Las familias están seguras, los niños están sanos, los corazones rotos están sanando, y el mundo es un poco más justo, porque tuviste el valor de documentar la verdad. El silencio que siguió fue sagrado, interrumpido solo por el sonido suave del pequeño Miguel coloreando su último dibujo del día. Rosa Méndez se acercó al niño, mirando por encima de su hombro para ver qué había creado. ¿Qué es tu dibujo, mijo?, preguntó gentilmente. El niño levantó el papel, mostrando una imagen que hizo que cada adulto presente se detuviera a contemplar. Era un árbol gigante con ramas que se extendían hacia el cielo, y en cada rama había una familia diferente. En el tronco del árbol, escrito con letras cuidadosas de niño, estaba la palabra papá. Es el árbol de las familias que papá está cuidando desde el cielo, explicó con la claridad simple de la sabiduría infantil. Cada familia que ayudamos es una nueva rama que crece. Camila miró el dibujo, y por primera vez en 4 años, sintió que podía respirar completamente. Miguel no había muerto en vano. Su sacrificio había plantado una semilla que había crecido en un árbol de justicia que ahora daría fruto para generaciones. ¿Sabes qué, mi amor?, le dijo a su hijo, abrazándolo mientras toda la audiencia observaba con lágrimas de alegría. Creo que papá nos está sonriendo desde ese árbol. El pequeño Miguel asintió con la certeza absoluta que solo los niños pueden tener. Lo sé, mamá. Puedo sentirlo. Y en ese momento, en un auditorio lleno de familias restauradas, en una ciudad transformada por la justicia, en el corazón de una madre que había encontrado paz y un hijo que nunca perdería el amor de su padre, la historia de Miguel Herrera alcanzó su verdadera conclusión, no en su muerte, sino en el legado viviente de esperanza que continuaría creciendo mucho después de que todos los presentes se hubieran ido. El árbol había echado raíces, las ramas seguirían creciendo, y la justicia finalmente había encontrado su hogar.